Marina entró al edificio Torres y Asociados sintiendo mariposas en el estómago que no sentía desde hacía años. El olor a café recalentado en la recepción, el sonido de los teclados presionados frenéticamente y la fría iluminación de los pasillos le trajeron recuerdos que preferiría olvidar. Pero ahora todo era diferente. Hacía 10 años, su padre había abandonado aquel lugar con la dignidad destrozada y una deuda imposible de pagar. Hoy, ella estaba allí por elección propia, ostentando la identidad de una simple asistente administrativa, pero con un plan meticulosamente elaborado. Nadie sospechaba que ese nuevo empleado de porte discreto era en realidad el verdadero dueño de la empresa. Álvaro Gómez se esforzó desde el primer día por demostrar que no era más que un engranaje más de la maquinaria corporativa. Marina, café para el equipo, sin azúcar, rápido. El tono de voz lleno de desprecio no la sorprendió, pero sí el desprecio velado en los ojos de los demás empleados. Nadie se atrevió a contradecir a Álvaro. Era el tipo de jefe que mantenía a su equipo bajo control a través del miedo, y Marina rápidamente se dio cuenta de eso. Con la taza de café en sus manos, sonrió levemente. No fue una humillación, fue una oportunidad. Mientras caminaba por la habitación, podía sentir las miradas sobre ella, pero no le importaba. Cada detalle de esa dinámica quedó grabado en su mente, y a partir de ahí empezó el juego. Los primeros días, Marina se dedicó a observar. No cuestionaba órdenes, no mostraba impaciencia y, sobre todo, no llamaba la atención. Su estrategia era simple: hacerse invisible y absorber cada detalle de las operaciones de la empresa. Rápidamente descubrió que Álvaro no solo se creía intocable, sino que había creado un ambiente tóxico en el que los empleados se protegían entre sí y evitaban cualquier implicación en conflictos que pudieran comprometerlos. Marta, la jefa de marketing, era su aliada más cercana, siempre dispuesta a encubrir sus fallos, mientras Joaquín, el director financiero, hacía la vista gorda ante las irregularidades. Pero Marina también notó algo interesante. Había grietas en esta estructura, pequeñas tensiones que, bien exploradas, podrían llevar a la caída de Álvaro. Ella empezó sutilmente. Creó una hoja de cálculo de control que ayudó a organizar las demandas del sector, algo que nadie había pensado antes. La eficacia de la herramienta llamó rápidamente la atención de los empleados, quienes comenzaron a utilizarla sin dudarlo. La ironía fue que Álvaro, a pesar de ser su jefe directo, ni siquiera notó el cambio. Marina también comenzó a escuchar las conversaciones en los pasillos, a comprender las frustraciones y a identificar los pequeños resentimientos que, hasta entonces, estaban sofocados por el miedo a las represalias. Cuando descubrió que Marta y Joaquín estaban enfrentados por un presupuesto mal explicado, vio la oportunidad perfecta. Con precisión quirúrgica, manipuló un correo electrónico que ya existía, cambiando simplemente un detalle sobre el destinatario. En cuestión de horas, información que se suponía debía estar restringida cayó en las manos adecuadas o en las equivocadas, según el punto de vista. El efecto fue inmediato: miradas sospechosas, reuniones a puerta cerrada y un malestar creciente que Álvaro no podía ignorar. Marina sabía que el secreto para derribar a alguien como Álvaro no era un gran escándalo repentino, sino la acumulación de pequeñas crisis. Una grieta a la vez. La primera fisura la vio abrirse cuando Marta llamó a Joaquín para mantener una tensa conversación en la sala de reuniones. Afuera, el personal fingía estar ocupado, pero la tensión era palpable. Marina se acercó discretamente al impresor, donde pudo escuchar extractos del diálogo. ¿Cómo llegó esto a la auditoría interna? La voz de Marta estaba llena de preocupación. Joaquín, por el contrario, parecía menos afectado. No lo sé, pero alguien quiere que interroguen a Álvaro. Marina tuvo que contener su sonrisa.
Aún no la veían como una pieza más del tablero, pero poco a poco iban siendo conducidos exactamente a donde ella quería que estuvieran. Al día siguiente, Álvaro era diferente, más duro, más impaciente. Comenzó a emitir órdenes contradictorias y a exigir informes que hasta entonces había ignorado. Marina se dio cuenta de que había sentido el cambio en el entorno, pero todavía no entendía de dónde venía la amenaza. Intentó mantener su pose habitual, humillando a los empleados en público y enfrentándolos entre sí, pero ya no había la misma seguridad en su voz. Durante una reunión, Marina lo notó dudar antes de firmar un documento. Pequeño detalle, pero revelador. El miedo comenzaba a instalarse. Esperó el momento oportuno y, a última hora de la tarde, envió un informe anónimo a auditoría interna con inconsistencias financieras que ya existían, pero que nunca habían sido cuestionadas formalmente. Fue un movimiento simple, pero suficiente para sembrar la duda correcta en la persona correcta. Álvaro aún no lo sabía, pero estaba a punto de afrontar la peor semana de su vida. La primera reunión de la semana fue un desastre. Álvaro entró en la sala con su tono habitual, imponiendo su presencia como siempre lo hacía, pero algo era diferente. Las miradas se desviaron, las respuestas fueron cautelosas y nadie parecía dispuesto a ceder en sus demandas. La atmósfera estaba llena de desconfianza. Marina observaba todo desde un costado, fijándose en cada detalle. Sabía que en ese momento aún creía poder controlar la situación, pero lo cierto era que los cimientos se estaban derrumbando bajo sus pies. Cuando el equipo auditor solicitó acceso a los contratos firmados durante los últimos 5 años, Álvaro perdió la compostura por un breve segundo. Fue un momento breve, pero suficiente para que Marina viera el nerviosismo recorrer su rostro. El director de auditoría no se dio por vencido y realizó la solicitud por escrito. No tuvo más remedio que ceder. Durante la pausa del almuerzo, Marina notó que Marta y Joaquín estaban cada vez más distanciados de Álvaro. Joaquín, que siempre había sido su aliado, parecía evitar su cargo. Marta, por su parte, ya mostraba claros síntomas de frustración, sobre todo después de que se solicitara la auditoría. La separación de ambos fue crucial para el plan de Marina. Sin apoyo, Álvaro sería vulnerable. Ese día reforzó la tensión al filtrar de forma anónima un antiguo correo electrónico que demostraba un grave error de Álvaro al negociar un contrato. El contenido no era incriminatorio en sí mismo, pero revelaba prácticas de gestión cuestionables. Todo lo que hizo falta fue un simple reenvío a la persona adecuada, y en cuestión de horas, los pasillos estaban llenos de rumores. Marina sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien confrontara directamente a Álvaro. A última hora de la tarde, Marina notó que Álvaro estaba inquieto. Salía de la habitación con más frecuencia, revisaba su celular constantemente y se detenía en el escritorio de Marta tratando de obtener información. Pero la gerente de marketing le respondía con monosílabos. Su aislamiento estaba ocurriendo más rápido de lo que ella imaginaba. Mientras observaba desde su discreta posición en la recepción, recibió un correo electrónico inesperado, una solicitud para que asistiera a una reunión al día siguiente, junto con otros asistentes administrativos y analistas. Fue una reunión para discutir cambios en el flujo de trabajo debido a la auditoría. Marina sonrió. Fue una clara indicación de que la situación estaba fuera del control de Álvaro. Si convocaban a empleados de niveles inferiores a reuniones de estrategia, significaba que los de arriba ya no confiaban en su gestión. A la mañana siguiente, la empresa se encontraba en un estado de alerta silenciosa. Álvaro llegó antes de lo habitual, algo inusual en él. Marina lo observó mientras pasaba junto a su escritorio sin siquiera dar una de sus órdenes habituales. El hombre que una vez exudaba arrogancia, ahora parecía un soldado marchando a la guerra, tratando de mantener la compostura a pesar de la derrota inminente. La reunión comenzó con el equipo auditor
presentando los primeros resultados y, como era de esperar, los números no cuadraban. Nada que demostrara un delito, pero había demasiadas irregularidades como para ignorarlas. Marina no tuvo que hacer nada más que observar cómo sus superiores empezaban a sospechar. Se dio cuenta cuando Marta se cruzó de brazos y evitó mirar a Álvaro. Joaquín hojeaba informes sin prestar atención, visiblemente incómodo. Se estaban alejando, y Álvaro lo sabía. La tensión en la oficina se hizo casi palpable en los días siguientes. Álvaro intentó mantener su rutina, pero ya no tenía el mismo control sobre el equipo. Antes bastaba una orden tuya para que todo se hiciera sin rechistar. Ahora, cada petición parecía generar una mirada intercambiada, un suspiro reprimido o incluso una negativa, disfrazada de «estoy abrumado». Marina vio esto y supo que el proceso estaba casi completo. Solo hizo falta un último empujón. Comenzó a caminar por los pasillos durante las pausas para el café, escuchando conversaciones en voz baja y dándose cuenta de que incluso los empleados más leales a Álvaro estaban reconsiderando su lealtad. El miedo a ser arrastrados a la caída era mayor que la necesidad de mantener alianzas. Fue entonces cuando se produjo el golpe definitivo sin que Marina tuviera que mover un solo dedo. La auditoría encontró un contrato firmado por Álvaro hace años, lleno de irregularidades. El documento había sido archivado descuidadamente e, irónicamente, fue encontrado por un pasante que estaba organizando archivos digitales. En cuestión de horas, la junta directiva fue notificada y convocó a una reunión de emergencia. Marina fue llamada, junto a otros empleados que laboraban en los sectores afectados. Sentada a la cabecera de la mesa, mantuvo su expresión neutra mientras observaba a Álvaro estallar en un sudor frío ante las agudas preguntas de los directores. Intentó explicarse, intentó esquivarlo, pero los números no mentían. Su ya frágil confianza en él se derrumbó allí mismo, bajo las miradas impasibles de sus antiguos aliados. Álvaro intentó mantener el control del relato, alegando que todo fue un simple error burocrático, un malentendido que podría resolverse con una revisión detallada de los documentos. Pero nadie más estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda. Marta, que había sido su aliada durante años, fue la primera en hablar en su contra. Si fue solo un error, ¿por qué no se solucionó antes? La pregunta resonó en toda la sala, y la falta de una respuesta inmediata de Álvaro habló más fuerte que cualquier justificación que pudiera dar. Joaquín permaneció en silencio, hojeando papeles como si no quisiera estar allí. Marina observaba todo atentamente, sintiendo la adrenalina subir. Ella no necesitaba intervenir porque Álvaro se estaba destruyendo. Entonces llegó el momento que ella había estado esperando. Uno de los miembros del consejo se cruzó de brazos y miró directamente a Álvaro. ¿Sabes qué es lo que más nos preocupa? Este contrato es solo la punta del iceberg. La auditoría encontró patrones similares en otras operaciones realizadas por usted. El silencio en la habitación era absoluto. Marina se dio cuenta cuando los hombros de Álvaro se hundieron ligeramente. Por supuesto que seguiría intentando luchar. Hombres como él no se dejaban vencer sin luchar, pero la situación ya había cambiado. Cuando miró a su alrededor en busca de apoyo, solo encontró rostros impasibles. Ninguna mano se acercó para ayudarlo. Fue el principio del fin. Álvaro respiró profundamente y se incorporó en su silla, intentando recuperar el control de la situación. Con el debido respeto, esta auditoría estuvo motivada por intereses oscuros. Alguien claramente quiere dañar mi reputación. Su voz sonaba firme, pero Marina percibió la vacilación en sus palabras. Ya no estaba seguro de su propia defensa. El consejo intercambió miradas
y fue en ese momento cuando Marina decidió que era el momento adecuado para actuar. Ella descruzó lentamente los brazos, se inclinó un poco hacia adelante y, por primera vez desde que entró en esa habitación, su presencia se hizo notar. Tal vez sea hora de hablar del contrato de hace 10 años. El nombre Beltrán flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. Marina vio como el rostro de Álvaro perdía color en ese mismo instante. Marta frunció el ceño, intentando recordar de dónde conocía ese apellido. Joaquín giró su rostro hacia ella, intrigado, pero Álvaro sabía exactamente de qué se trataba. Eso no tiene nada que ver con esta discusión, balbuceó por primera vez sin su arrogancia habitual. Marina mantuvo su mirada fija en él, sin parpadear. Tiene todo que ver con eso, dijo con firmeza. Luego, con calma, abrió un documento que estaba sobre la mesa y lo giró para que todos pudieran verlo. Era una copia del contrato injusto que había arruinado a su familia. El silencio en la sala era absoluto, como si nadie quisiera ser el primero en romperlo. Álvaro tragó saliva con sequedad. Sus ojos recorrieron el documento como si buscara desesperadamente un error, un vacío legal, algo que le permitiera desmontar la acusación. Pero no había nada que él pudiera refutar. La firma era suya. Los términos eran claros. El contrato que ayudó a manipular hace años estaba allí a la vista de todos, como un fantasma del pasado que regresaba a cobrar. El Consejo de Administración, que hasta entonces había mantenido un tono de formalidad contenida, empezó a agitarse. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente miraban a Álvaro con expresión cerrada. Marta y Joaquín, sus antiguos aliados, no dijeron una palabra. Marina se dio cuenta que estaba solo. Finalmente, este contrato dejó a mi familia en quiebra. Mi padre lo perdió todo por su avaricia. La voz de Marina era controlada, pero llena de algo más fuerte que la ira. Era seguro, verdadero. No había forma de que Álvaro pudiera discutir con ella, y él lo sabía. Él negó con la cabeza, tratando de recomponerse. Eso fue hace años. No tiene relevancia para el debate de hoy. Pero la respuesta llegó inmediatamente. Es muy relevante porque muestra un patrón de comportamiento, dijo uno de los directores. El aire en la habitación se volvió pesado. Marina esperó, viendo cómo sus miradas se cruzaban, viendo cómo los minutos de poder de Álvaro se le escapaban entre los dedos. Y luego llegó la sentencia inevitable. La Junta votará si usted permanece en la empresa. La sentencia cayó como un veredicto, y por primera vez Álvaro se quedó sin palabras. Los resultados de la votación no se hicieron esperar. La decisión fue unánime. Álvaro Gómez quedó fuera de Torres y Asociados. Intentó discutir, levantar sospechas sobre Marina, cuestionar la legitimidad de la auditoría, pero nada funcionó. La evidencia era sólida y su historial hablaba por sí solo. Cuando se anunció el veredicto, Marina observó atentamente su reacción. Primero, la incredulidad, entonces rebelión, y por último, algo cercano a la desesperación. Esto es absurdo, le dediqué años a esta empresa. Su voz resonó por toda la habitación, pero nadie se conmovió. El consejo ya lo había decidido. Álvaro tuvo que aceptar su caída, igual que su padre tuvo que aceptar una vez su propia ruina, pero ahora sin el beneficio de la inocencia. Marina se levantó lentamente, recogiendo con calma sus papeles mientras él seguía discutiendo con los directores. No había nada más que decir. Ella ya tenía lo que quería. Pero antes de salir de la habitación, se detuvo en la puerta y se volvió hacia él, mirando a los ojos al hombre que había sido responsable de tanto sufrimiento. ¿Ahora entiendes lo que es perderlo todo? Su voz no contenía rencor, solo una firmeza cortante. Álvaro permaneció en silencio, tal vez por un segundo. Pero para Marina eso ya no importaba. Salió de la reunión sin mirar atrás, sintiendo que el peso de los años finalmente se había aliviado. Su plan estaba completo.
Ahora era el momento de empezar algo nuevo. Al día siguiente, la oficina estaba diferente. El nombre de Álvaro ya no se susurraba en los pasillos y la tensión en el aire se había disuelto, como si la empresa por fin pudiera respirar. Marina entró al edificio no como la asistente invisible que había sido antes, sino como la verdadera propietaria de Torres e Asociados. Los empleados aún no lo sabían, pero pronto lo descubrirían. Al subir al piso de la sala de juntas, se sentó por primera vez en la silla que antes había pertenecido a hombres como Álvaro. No sintió euforia ni el dulce sabor de la venganza. Sentí responsabilidad. Su objetivo nunca fue solo derribar a Álvaro, sino transformar la empresa que una vez destruyó a su familia. Y ahora estaba en sus manos. Unas horas más tarde, se envió un comunicado oficial a todos, los empleados y accionistas. En él, Marina no solo anunció los cambios en el liderazgo, sino que también asumió la responsabilidad de los errores pasados de la empresa. No habría más contratos injustos, negociaciones turbias, ni acuerdos hechos a costa de gente inocente. Torres en Asociados se reconstruiría sobre bases sólidas, con transparencia y ética. Cuando terminó de revisar el documento, Marina se levantó y caminó hacia la gran ventana de la oficina. Desde allí podía ver Madrid palpitar, bajo ella lleno de historias, nuevos comienzos y oportunidades. Respiró profundamente y sintió algo nuevo: paz. Se había hecho justicia, pero lo más importante es que había convertido su venganza en algo más grande. Y esto fue solo el comienzo.